Las alarmas de humo no funcionaron, intentamos salvarla, le dijeron a los bomberos. Pero la grabación del 911 había capturado mis gritos, clavaron mis ventanas. No puedo salir. Quieren que muera. Cuando los investigadores encontraron las marcas recientes de martillo. Me desperté con el olor acre del humo llenando mis pulmones. El pánico me invadió mientras saltaba de la cama y corría hacia la ventana. La manija giró, pero la ventana no se movió. Con la luz tenue, vi clavos martillados a través del marco. Cada salida de mi habitación estaba sellada. El humo se hizo más denso mientras gritaba y golpeaba el cristal. Afuera, el rostro de mi vecino apareció, horrorizado. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, oí a mis padres decirles a los bomberos, las alarmas de humo no funcionaron. Intentamos salvarla. Pero sus rostros mostraban algo más oscuro que preocupación. Ellos querían esto. 3 meses antes, nunca habría creído que mi vida se convertiría en una pesadilla. A los 27 años, pensaba que tenía todo resuelto. Mi carrera en marketing iba por buen camino. Mi apartamento en el centro de Seattle era pequeño pero perfecto, y mi independencia se sentía completa. Luego ocurrió la reducción de personal en la empresa. El 20% del personal fue despedido y mis 3 años de experiencia no fueron suficientes para salvarme. Después de 2 meses de búsqueda de empleo infructuosa y ahorros menguantes, enfrenté la realidad que muchos millennials temen, volver a vivir con mis padres. Nancy y Walter Graham siempre habían sido protectores. Pero yo recordaba mi hogar de la infancia como un lugar de seguridad, aunque algo estricto. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, cariño, dijo mamá cuando llegué con mis 2 maletas y una caja de objetos personales. Tu antigua habitación está lista para ti. Mi dormitorio de la infancia había sido redecorado en tonos neutros, mis pósteres y recuerdos de adolescente habían desaparecido hacía mucho tiempo. Parecía una habitación de invitados ahora, pero estaba agradecida de tener un lugar donde quedarme sin pagar alquiler mientras buscaba trabajo. Estamos muy contentos de tenerte de vuelta, Laurel, dijo papá, subiendo mi maleta por las escaleras. El vecindario no es lo que solía ser, pero estarás segura aquí con nosotros. La primera semana transcurrió sin problemas. Pasaba los días solicitando empleos en línea y ayudando en la casa. Mamá cocinaba todas mis comidas favoritas y papá arregló la tabla del suelo que crujía en mi habitación. Todo parecía normal hasta que noté que mamá revisaba mi teléfono cuando lo dejé en la encimera de la cocina. ¿Estabas mirando mi teléfono?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Solo miraba la hora, querida, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Más tarde ese día, regresé de un viaje rápido al supermercado para encontrar a papá esperando en la sala de estar, con el rostro tenso de preocupación. ¿Dónde has estado?, exigió. Te has ido casi 1 hora. Le dije a mamá que iba a la tienda, respondí, confundida por su intensidad. Estás solo a 3 cuadras. Deberías haber llamado. Hubo un robo en Maple Street el mes pasado. No es seguro para una mujer joven sola. Intenté tomármelo a broma, pero algo en su expresión hizo que se me encogiera el estómago. Esa noche, llamé a mi hermano menor, Garrett, que vivía al otro lado de la ciudad con sus compañeros de piso. Simplemente están felices de tener a su hija de vuelta, dijo con desdén. Ya sabes cómo se ponen. ¿Recuerdas cómo eran cuando éramos niños? Si recordaba las cerraduras adicionales en las puertas, no poder caminar sola a la parada del autobús hasta los 14 años. La aplicación de rastreo que insistieron en que instaláramos en nuestros teléfonos durante la secundaria. Pero entonces éramos niños. Ahora era una mujer adulta. La semana siguiente, tuve una entrevista de trabajo prometedora. Cuando regresé a casa, emocionada por compartir la noticia, encontré a mamá revisando mi bolso. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, incapaz de ocultar mi molestia. Solo asegurándome de que tienes todo lo que necesitas, cariño. ¿Cómo te fue el día? Su sonrisa parecía forzada. Esa noche, escuché ruidos extraños fuera de mi dormitorio. Cuando abrí la puerta a la mañana siguiente, noté algo que no había estado allí antes. Una cerradura nueva y reluciente en el exterior de mi puerta. Mi corazón se aceleró mientras pasaba los dedos sobre el accesorio de metal. Papá,
¿Por qué hay una cerradura en el exterior de la puerta de mi habitación? Papá apareció desde la cocina, con una taza de café en la mano. Solo una medida de seguridad adicional, Laurel. Ha habido una serie de robos en la zona. A la anciana señora Patterson de al lado le saquearon la casa el mes pasado. Pero una cerradura en el exterior me encerraría a mí, no mantendría a otros fuera. Es para cuando no estás en casa, para mantener tus cosas seguras, intervino mamá, apareciendo detrás de papá. Tienes joyas muy bonitas. Su explicación no tenía ningún sentido lógico, pero no quería parecer paranoica o desagradecida. Más tarde ese día, fui a la casa de al lado para ver cómo estaba la señora Patterson, una amable mujer de 70 y tantos años que había vivido junto a mis padres durante décadas. ¿Un robo? No, querida, dijo, pareciendo confundida cuando lo mencioné. No he tenido ningún problema. Tu padre sí me preguntó sobre mi sistema de seguridad la semana pasada. Parecía muy interesado en mis sensores de ventana. Mientras regresaba a casa, noté que papá observaba desde la ventana de nuestra sala de estar. Su figura se retiró rápidamente cuando nuestras miradas se encontraron. Esa noche, busqué mi computadora portátil para enviar correos electrónicos de seguimiento sobre solicitudes de empleo, pero no pude encontrarla en ninguna parte. ¿Alguien ha visto mi computadora portátil?, grité escaleras abajo. Mamá apareció en mi puerta. Tu padre la guardó en nuestra habitación para mayor seguridad. Ya sabes, con todos estos robos, solo la mantenemos segura cuando no la estás usando. La necesito ahora, por favor. Es bastante tarde, querida. ¿Por qué no descansas un poco? Puedes usarla mañana cuando tu padre esté en casa. Me quedé allí, atónita por la implicación de que necesitaba supervisión para usar mi propia computadora. Algo andaba muy mal, pero no podía entender exactamente qué estaba pasando. Mientras me preparaba para dormir esa noche, tomé dos decisiones. Encontraría un trabajo lo más rápido posible y seguiría el juego con sus preocupaciones de seguridad mientras planeaba en secreto mi salida. Lo que no me di cuenta fue cuán rápido escalaría su control o cuán peligrosa se volvería mi situación. 3 semanas después, la situación se había deteriorado dramáticamente. Lo que comenzó como un comportamiento extraño se había transformado en algo mucho más siniestro. Era esencialmente una prisionera en mi hogar de la infancia. Mi rutina diaria se había vuelto estrictamente reglamentada. Desayuno a las 7, almuerzo al mediodía, cena a las 6. Mamá preparaba todas mis comidas a pesar de mis ofertas de cocinar para mí misma. Nunca se sabe lo que ponen en la comida comprada en la tienda en estos días, dijo cuando sugerí pedir pizza una noche. Tantos conservantes y productos químicos. Además, siempre has tenido una digestión tan sensible. No había tenido problemas digestivos desde un breve episodio de intoxicación alimentaria en la universidad, pero últimamente me sentía constantemente somnolienta después de las comidas. Mis extremidades se sentían pesadas, mis pensamientos nublados. Cuando me salté el almuerzo un día, la claridad que regresó a mi mente confirmó mi creciente sospecha, estaban poniendo algo en mi comida. Las medidas de seguridad se habían multiplicado. Una mañana, noté una pequeña cámara instalada en la esquina de la sala de estar, su lente apuntando directamente a la escalera que conducía a mi habitación. Cuando le pregunté, papá lo minimizó. Solo siendo cauteloso, Laurel. Nunca se es demasiado cuidadoso en estos días. Las llaves de mi coche habían desaparecido misteriosamente. Tu coche está haciendo un ruido extraño, afirmó papá. Lo llevaré al mecánico cuando tenga tiempo. Usa el mío si necesitas ir a algún lado, pero avísanos primero para que podamos ir contigo. Pero las llaves de su coche nunca estaban disponibles cuando las pedía, y mis solicitudes para salir de casa eran recibidas con razones cada vez más elaboradas de por qué no era un buen día para salir. Intenté mantener el contacto con el mundo exterior, pero eso también estaba siendo sistemáticamente cortado. Mi teléfono misteriosamente perdía la carga o lo encontraba restablecido a la configuración de fábrica. Todos mis contactos desaparecidos. La contraseña del wifi de casa se cambiaba semanalmente y mi acceso era frecuentemente excluido accidentalmente de la actualización. Mi amiga Tessa intentó llamar varias veces, pero mis padres siempre interceptaban, diciéndole que estaba descansando o que no me sentía lo suficientemente bien para recibir visitas.
Cuando apareció inesperadamente una tarde, mamá habló con ella en el porche, sin invitarla a entrar. Observé desde la ventana de mi habitación, agitando las manos frenéticamente, pero mamá se había posicionado de manera que Tessa no podía ver más allá de ella hacia la casa. Después de que Tessa se fue, mamá subió las escaleras, con una expresión fría. Tu amiga debería saber que no se debe aparecer sin avisar. Es de mala educación. Esa tarde, logré escabullirme al patio trasero mientras mamá estaba ocupada con la colada. La señora Patterson estaba trabajando en el jardín a su lado de la valla. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Laurel, no te he visto en semanas. ¿Estás bien, querida? Te ves pálida. Señora Patterson, ¿puedo usar su teléfono? Es importante. Mi voz era apenas un susurro. Ella miró nerviosamente hacia mi casa y luego asintió. Ven por la puerta lateral en 5 minutos. La dejaré sin cerrar. 5 minutos después, me deslicé por su puerta y entré en su cocina. Con manos temblorosas, marqué el número de Garrett. Laurel, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas desde este número? Su voz sonaba distante, distraída. Garrett, algo anda mal. Mamá y papá están actuando de forma extraña. Han puesto cerraduras en mi puerta. Están llevándose mis cosas. Creo que están drogando mi comida. Necesito ayuda. El silencio al otro lado de la línea se prolongó demasiado. Garrett, ¿me oíste? Sí, te oí. Su voz había cambiado, se había vuelto cautelosa. Mira, mamá me llamó la semana pasada. Dijo que has estado teniendo episodios. Paranoia. Está preocupada por ti. Se me heló la sangre. ¿Y le crees, Garrett? Prácticamente me tienen prisionera aquí. Vamos, Laurel. Estamos hablando de mamá y papá. Son protectores, claro, pero nos quieren. Tal vez solo estás estresada por la situación del trabajo. ¿Has estado durmiendo bien? Me di cuenta de que no iba a ayudarme. Sea cual sea la historia que mis padres le habían contado, él la había aceptado por completo. Tengo que irme, susurré, escuchando abrirse la puerta trasera de la casa de mis padres. Laurel, por favor, considera hablar con alguien. Mamá dijo que hay un buen terapeuta en... Colgué. La señora Patterson estaba cerca, con la preocupación grabada en su amable rostro. Querida, ¿qué está pasando ahí? Antes de que pudiera responder, la voz de mamá llamó desde el patio. Laurel. Laurel. ¿Dónde estás? Tengo que irme, dije, apretando la mano de la señora Patterson. Si no me ves en unos días, por favor, llama a alguien. Por favor. Ella asintió, con los ojos muy abiertos de preocupación. Esa noche, acostada en la cama, recordé un incidente de la infancia que había reprimido durante mucho tiempo. Durante una fuerte tormenta eléctrica cuando tenía 8 años, mis padres me habían encerrado en el armario del pasillo, diciéndome que era el lugar más seguro durante una advertencia de tornado. Había gritado y llorado durante horas, pero ellos habían insistido en que era por mi protección. Cuando finalmente me dejaron salir, mamá me abrazó fuerte, susurrando, preferimos que estés asustada a que te arrepientas, cariño. Solo te mantenemos a salvo. El recuerdo me provocó escalofríos. ¿Era eso una preocupación parental normal o algo ya andaba mal en aquel entonces? A la mañana siguiente, escuché a mis padres hablar en la cocina. Envié el correo electrónico, decía papá. Entienden que no se presentará para el puesto. Bien, respondió mamá. No necesita el estrés de un nuevo trabajo en este momento. No en su condición. Me quedé helada en las escaleras. De alguna manera se habían enterado de mi oferta de trabajo y la habían saboteado. La revelación me golpeó como un golpe físico. No tenían ninguna intención de dejarme ir. Nunca. El descubrimiento de viejos recortes de periódico lo cambió todo. Había estado buscando en el ático mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguridad social, esperando poder escapar de alguna manera y empezar de nuevo en algún lugar donde mis padres no pudieran encontrarme. En cambio, encontré una caja de zapatos gastada escondida detrás de las decoraciones navideñas. Dentro había artículos de periódico amarillentos, todos de hace 22 años.
Los titulares me golpearon como un golpe físico. Niña local perece en incendio de casa. Padres no pueden llegar a su hija a tiempo. La comunidad lamenta la pérdida de una niña de 7 años. Las fotografías mostraban a mis padres, 2 décadas más jóvenes pero inconfundibles, de pie, conmocionados, frente a una casa carbonizada. Y allí, en un retrato escolar que aparecía en un artículo, había una niña con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos que yo. El nombre en el pie de foto decía, Ashley Graham, 7 años. Nunca había sabido que tenía una hermana. Mis padres nunca la habían mencionado, ni una sola vez en toda mi vida. Según los artículos, Ashley estaba durmiendo cuando se desató el incendio. Para cuando mis padres se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, las llamas habían bloqueado el acceso a su dormitorio. Los bomberos no pudieron llegar a ella a tiempo. Una cita de mi padre me persiguió, deberíamos haber sido más cuidadosos. Deberíamos haber tenido mejor seguridad, mejores alarmas. No logramos protegerla. De repente, todo cobró un sentido terrible. La obsesión de mis padres por la seguridad, las medidas de seguridad excesivas, las cerraduras y la vigilancia. No eran solo sobreprotectores. Estaban traumatizados, actuando por un miedo patológico a perder a otro hijo. Pero yo ya no era una niña, y su protección se había torcido en algo peligroso. Con cuidado, volví a colocar los artículos y bajé del ático, con la mente a toda velocidad. Al llegar al segundo piso, escuché sonidos metálicos provenientes del exterior. A través de la ventana del pasillo, vi a papá en una escalera instalando barras de metal en la ventana de mi dormitorio. La señora Patterson estaba en su jardín, observando con evidente preocupación. Cuando me vio en la ventana, levantó la mano en un pequeño saludo. Coloqué mi palma contra el cristal, suplicando ayuda en silencio. Esa tarde, Tessa intentó otra visita. Desde la ventana de mi dormitorio, la observé discutiendo con mamá en el porche. No podía oír sus palabras, pero los gestos frustrados de Tessa dejaban claro que exigía verme. Mamá se mantuvo firme, con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Finalmente, Tessa se retiró a regañadientes a su coche, mirando hacia la casa una última vez antes de irse. Una hora después, apareció un coche de policía. El oficial Douglas, un hombre de mediana edad con un bigote recortado, siguió a papá por la casa en lo que supuestamente era una revisión de rutina tras informes de actividad inusual. Cuando llegaron a mi habitación, papá llamó alegremente. Laurel, cariño, hay un oficial de policía aquí. Los vecinos lo llamaron porque estaban preocupados. ¿No es considerado? Abrí la puerta, tratando de parecer tranquila a pesar de mi corazón acelerado. Esta podría ser mi única oportunidad. Oficial, comencé. Necesito. Laurel ha estado pasando por un momento difícil, interrumpió papá suavemente. Perdió su trabajo hace unos meses y tuvo que volver a casa. Hemos estado preocupados por su salud mental. El oficial Douglas asintió con simpatía. Son tiempos difíciles para los jóvenes. Mi propio hijo volvió a casa el año pasado. Me tienen aquí en contra de mi voluntad, dije rápidamente. Han instalado cerraduras en el exterior de mi puerta. Están monitoreando todo lo que hago. Me han aislado de mis amigos. Papá suspiró profundamente, intercambiando una mirada de complicidad con el oficial. Vea con lo que estamos lidiando. Las alucinaciones paranoicas comenzaron hace aproximadamente un mes. El médico dijo que podría ser inducido por el estrés. ¿Qué médico?, exigí. No he visto a ningún médico. Está bien, señorita, dijo el oficial Douglas, en el tono condescendiente que la gente usa con los niños pequeños y los ancianos. Sus padres parecen estar cuidándola muy bien. Estas medidas de seguridad, señaló las barras de la ventana, son para su propia protección. Este vecindario ha tenido algunos robos recientemente. No, no los ha tenido, pregúntele a la señora Patterson de al lado. Le están mintiendo. Pero pude ver en sus ojos que ya había tomado una decisión. Yo era solo otra joven con problemas, y mis padres eran santos por cuidarme. Después de que el oficial Douglas se fue, prometiendo volver a pasar pronto, el comportamiento de papá cambió instantáneamente. Su sonrisa comprensiva se desvaneció, reemplazada por una ira fría.
Eso fue vergonzoso e innecesario, Laurel. Solo intentamos ayudarte. Esa noche, me desperté y encontré a mamá de pie junto a mi cama, observándome dormir. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, ni siquiera fingió estar haciendo otra cosa. Solo comprobando cómo estás, cariño. Asegurándome de que sigues respirando. Sus palabras me helaron las venas. A la mañana siguiente, descubrí por qué había estado tan preocupada. El vaso de agua que siempre tenía junto a mi cama tenía un regusto ligeramente amargo. Me estaban drogando por la noche también, probablemente para asegurarse de que no intentara escapar mientras dormían. Más tarde ese día, escuché a mis padres en la cocina hablando en voz baja. La casa en Montana está lista, decía mamá. Mucho más aislada. Sin vecinos. Necesitaremos prepararla para la mudanza, respondió papá. Aumentar su medicación gradualmente. El médico dijo que los cambios bruscos podrían causar resistencia. Walter, ¿crees que estamos haciendo lo correcto? Quizás deberíamos considerar el centro que sugirió el Dr. Andrews. ¿Y dejarla con extraños después de lo que le pasó a Ashley? No. Somos los únicos que podemos mantenerla a salvo. Esa noche, fingí beber mi agua drogada, escupiéndola en secreto en la maceta de mi planta cuando no miraban. Necesitaba mantenerme alerta para planificar. Alrededor de la medianoche, escuché pasos fuera de mi habitación. Luego, un sonido que me heló la sangre, el golpeteo constante de un martillo. Me acerqué sigilosamente a mi ventana y corrí la cortina. A la luz de la luna, pude ver la silueta de papá. Estaba martillando metódicamente clavos a través de los marcos de la ventana, sellándola. Mi corazón latía con fuerza mientras veía a papá terminar de clavar mi ventana y luego pasar a la siguiente. Por la mañana, cada ventana de mi habitación estaba sellada de forma segura con al menos 4 clavos atravesando cada marco. Las barras que había instalado días antes ahora parecían redundantes. Un enfoque de doble seguridad para mi encarcelamiento. Dormir fue imposible. Tan pronto como amaneció, esperé hasta escuchar a ambos padres abajo y luego me deslicé al baño del pasillo. Su pequeña ventana daba al patio lateral. Si pudiera abrirla y pedir ayuda, tal vez alguien que pasara me oiría. Pero mi esperanza murió rápidamente. Esta ventana también había sido clavada. Revisé la habitación de invitados y encontré lo mismo. Cada ventana en el segundo piso estaba ahora sellada. Mis padres estaban eliminando sistemáticamente cualquier posible ruta de escape. Regresé a mi habitación, con la mente a toda velocidad. El teléfono fijo de la casa había sido retirado hacía meses, innecesario con los teléfonos móviles, había afirmado papá. Mi propio teléfono se mantenía cargando en su dormitorio. Mi computadora portátil había desaparecido hacía mucho tiempo. Estaba completamente aislada. Comencé a buscar metódicamente en mi habitación cualquier cosa que pudiera usar. Debajo de mi colchón, encontré un viejo bolígrafo. En mi armario, enterrado en una caja de ropa de invierno, había un pequeño cuaderno que había pasado por alto durante mi último empaque. No era mucho, pero era algo. Comencé a documentar todo, fechas, horas, conversaciones, las crecientes medidas de seguridad. Si no otra cosa, habría un registro de lo que me había sucedido. Arranqué páginas y las escondí por toda la casa y el jardín durante breves momentos de libertad. Una debajo de una tabla suelta en el pasillo. Otra pegada debajo del fregadero de la cocina. Una tercera deslizada en una maceta poco usada en el porche trasero. Escribí una nota detallada explicando mi situación y logré doblarla en un avión de papel, lanzándolo desde la ventana del baño durante mi ducha matutina. Aterrizó en los rosales de la señora Patterson. Si lo encontró, no podía saberlo. Mi esperanza resurgió cuando Garrett visitó inesperadamente ese fin de semana. Mamá y papá claramente no habían anticipado su llegada, su habitual fachada tranquila se resquebrajó momentáneamente cuando apareció en la puerta. Solo pensé en pasar a ver cómo estaban todos, dijo casualmente, pero sus ojos escanearon la sala de estar, observando las nuevas cámaras que papá había instalado. Cuando subió a ver mi habitación, aproveché la oportunidad. Me tienen prisionera, susurré urgentemente. Mira las ventanas, las cerraduras. Están drogando mi comida. Tienes que ayudarme.
Pero la expresión de Garrett cambió de preocupación a incomodidad. Laurel, mamá me dijo que has estado teniendo estos pensamientos. Dijo que el médico recomendó un ambiente tranquilo y seguro. ¿Qué médico? Sí sé. No hay ningún médico. Se lo están inventando todo. Vi los frascos de recetas en la cocina, respondió, su voz suave pero firme. Antipsicóticos, estabilizadores del ánimo. Me mostraron la documentación del Dr. Andrews. Falsificada, Garrett. Por favor, tú me conoces. ¿Alguna vez he tenido problemas de salud mental antes? Piensa en cómo eran con nosotros de niños. Esto es lo mismo, solo que peor. Dudó, y por un momento, pensé que estaba llegando a él. Entonces mamá llamó desde abajo. El almuerzo está listo, ustedes dos. Hablaremos más tarde, dijo Garrett, apretándome el hombro. Pero no hubo un más tarde. Mamá nunca nos dejó solos de nuevo. Y Garrett se fue sin ayudarme. Sus palabras de despedida para ellos, están haciendo lo correcto. Ella necesita supervisión, destrozaron mi última esperanza de rescate familiar. Esa noche, escuché a mamá y papá discutir sobre los papeles de la tutela legal. El abogado dice que con la evaluación del Dr. Andrews, debería ser sencillo, dijo papá. Entonces podremos tomar decisiones sobre el centro si su condición no mejora con el cuidado en casa. Centro. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Una vez que tuvieran la tutela legal, podrían internarme en una institución. Con registros médicos falsificados y su convincente preocupación, ¿quién me creería a mí por encima de ellos? Al día siguiente, comencé mi plan más desesperado hasta el momento. Mientras mamá estaba ocupada en el jardín, me colé en la cocina y encontré el cajón de los trastos. Dentro había una colección de menús para llevar de restaurantes locales. Agarré varios y me retiré a mi habitación. En el reverso de cada menú, escribí variaciones del mismo mensaje, ayuda. Estoy prisionera en 1487 Oakwood Lane. Mis padres planean internarme. Esto no es una enfermedad mental. Por favor, llamen a la policía. Firmé cada uno con mi nombre y la fecha. Durante los siguientes días, logré deslizar estas notas en varios escondites por toda la casa y el jardín, debajo de los cojines del sofá, dentro de libros de cocina poco usados, pegadas debajo del columpio del porche. No tenía forma de saber si alguien las encontraría antes que mis padres, pero tenía que intentar algo. 5 días después, mi oportunidad de escapar llegó de la forma más aterradora posible. Mamá y papá habían ido de compras, dejándome encerrada en mi habitación como de costumbre. Estaba medio dormida, todavía afectada por lo que sea que hubieran puesto en mi desayuno, cuando el olor a humo me despertó de golpe. El detector de humo en el pasillo estaba en silencio, pero no había duda del olor acre que llenaba el aire. Presioné mi mano contra la puerta de mi dormitorio. Estaba caliente. El humo se filtraba por el espacio debajo de ella. «¡Ayuda!», grité, golpeando la puerta. «¡Fuego! ¡Que alguien me ayude!». Corrí hacia la ventana, intentando inútilmente sacar los clavos que la aseguraban. El humo se estaba volviendo más denso. A través de ojos llorosos, pude ver llamas lamiendo la escalera al final del pasillo. Envolví una toalla húmeda alrededor de mi cara y me tiré al suelo, arrastrándome hacia el conducto de calefacción. Mirando a través de él, pude ver la cocina de abajo envuelta en llamas. El fuego debió haber comenzado allí, quizás por el antiguo tostador que había estado echando chispas últimamente. «¡Ayuda!», grité de nuevo, esta vez dirigiendo mi voz hacia la ventana. «Alguien, por favor, ayúdeme. La casa está en llamas y estoy encerrada». El humo se estaba volviendo más denso por segundo. Agarré un pesado sujetalibros de mi mesita de noche y lo estrellé contra la ventana, pero el vidrio era viejo y grueso, diseñado para resistir tormentas. Se agrietó, pero no se rompió. Lo intenté de nuevo, poniendo toda mi fuerza en el golpe. Esta vez, apareció un pequeño agujero. Pegué mi boca a él, tragando el aire fresco y gritando, «¡Ayúdenme! Las ventanas están clavadas. No puedo salir». A través del cristal roto, vi a la señora Patterson en su jardín, con el teléfono pegado a la oreja. Varios otros vecinos habían salido, alertados por el humo que ahora salía de las ventanas del primer piso.
Clavaron mis ventanas, grité. No puedo salir. Quieren que muera. El sonido de las sirenas llenó el aire mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse alrededor de mi visión. Lo último que recuerdo fue el estruendo de vidrios rotos y unos brazos fuertes levantándome del suelo. Me desperté con el pitido constante de los monitores de hospital y el olor antiséptico de una habitación estéril. Sentía la garganta en carne viva, como si hubiera tragado vidrio roto. Cuando intenté sentarme, un dolor agudo me atravesó el pecho. Tranquila, advirtió una voz suave. Una enfermera con ojos amables ajustó mi cama. Ha inhalado algo de humo. El médico vendrá pronto. Los recuerdos volvieron en tropel. El fuego, las ventanas clavadas, los gritos desesperados de ayuda. Mis padres, grazné, aunque no estaba segura de si preguntaba por preocupación o por miedo. Están bien, físicamente al menos, respondió la enfermera, con una expresión cuidadosa. No estaban en casa cuando comenzó el fuego. Están siendo interrogados. Interrogados. La palabra flotó en el aire con un peso sorprendente. Horas después, supe lo que había sucedido después de que perdí el conocimiento. Los bomberos habían roto mi ventana y me encontraron inconsciente en el suelo. El fuego, que efectivamente había comenzado por un cableado defectuoso en la cocina, se había contenido principalmente en el primer piso, aunque el daño por humo se extendió por toda la casa. Mis padres habían regresado durante el rescate, diciéndoles frenéticamente a los bomberos que yo estaba dentro. Las alarmas de humo deben haber fallado, había insistido papá. Intentamos hacer la casa lo más segura posible para ella. Pero entonces llegó la revelación que lo cambió todo. La señora Patterson había llamado al 911 cuando notó el humo por primera vez. Esa llamada había sido grabada, incluyendo mis gritos desde la ventana sobre los clavos y estar atrapada. Cuando los bomberos encontraron marcas frescas de martillo alrededor de cada ventana de mi habitación, sus sospechas se despertaron de inmediato. El oficial Douglas, el mismo policía que había desestimado mis afirmaciones días antes, fue el primero en llegar a la escena. Esta vez, vio la evidencia con sus propios ojos. La cerradura en el exterior de la puerta de mi dormitorio, las ventanas clavadas, las salidas con barrotes. Señorita Graham, una mujer vestida de civil entró en mi habitación de hospital, mostrando una placa. Soy la detective Morgan de la Unidad de Víctimas Especiales. Cuando se sienta con fuerzas, me gustaría hacerle algunas preguntas. La detective Morgan tendría unos 40 años, con ojos inteligentes que no se perdían nada. Escuchó sin interrupción mientras le contaba todo. El control creciente, la comida drogada, el aislamiento, las afirmaciones falsas sobre mi salud mental, los planes para obtener la tutela y posiblemente internarme. Sus padres afirman que todo era por su protección, dijo cuando terminé. Dicen que ha estado teniendo delirios, que las medidas de seguridad eran para evitar que se hiciera daño a sí misma. ¿Le mostraron los registros de este doctor Andrews que siguen mencionando? Lo intentaron. La documentación parece legítima a primera vista, pero la estamos verificando con los registros oficiales. Los frascos de recetas en su cocina son reales, pero estamos verificando para quién fueron recetados. Dudó, y luego agregó, hay algo más que debe saber. Sus vecinos encontraron algunas de sus notas. La señora Patterson tenía 3 de ellas, el avión de papel en sus rosas, otra debajo de su felpudo y una que el viento llevó a su jardín. Desafortunadamente, no las encontró hasta después del incendio. Ha estado bastante angustiada por eso. El alivio me invadió. Alguien había encontrado mis gritos de ayuda, aunque fuera demasiado tarde para evitar el incendio. ¿Me cree?, pregunté, con la voz quebrada. La expresión de la detective Morgan se suavizó. Tenemos la grabación del 911, Laurel. Sus palabras exactas fueron capturadas. Clavaron mis ventanas. No puedo salir. Quieren que muera. Eso, combinado con la evidencia física en la escena. Sí, le creo. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de miedo ni de dolor, sino de puro alivio por ser finalmente creída. Más tarde ese día, Garrett visitó mi habitación de hospital. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de llorar. Debería haberte escuchado, dijo, con la voz cargada de emoción.
Cuando la policía me puso esa llamada del 911 y me mostró las fotos de tu habitación, se derrumbó, con los hombros temblando. Lo siento mucho, Laurel. Te fallé. Le tomé la mano. Son muy convincentes. Han tenido años de práctica ocultando su comportamiento. La detective Morgan me mostró los artículos de periódico, continuó después de recomponerse, sobre nuestra hermana, Ashley. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza. Solo me enteré hace poco. Nunca me hablaron de ella. A mí tampoco. Después de que murió, se mudaron y empezaron de nuevo. Sin fotos, sin menciones, nada. Mamá me dijo una vez que no podía tener más hijos después de mí, pero eso también era mentira. Hizo una pausa. Perdieron a una hija en un incendio, así que encarcelaron a otra para evitar que volviera a suceder. ¿Dónde están ahora? Bajo custodia. Están siendo evaluados en la unidad psiquiátrica del centro. El fiscal está decidiendo qué cargos presentar. Garrett me apretó la mano. Estás a salvo ahora, Laurel. Te lo prometo. Y estaré aquí contigo a través de todo esto. Al día siguiente, la detective Morgan regresó con noticias. Hemos confirmado que las recetas fueron escritas por el Dr. Andrews, pero no para usted. Fueron recetadas para su madre hace 2 años. La documentación que me mostraron fue alterada. Además, dudó. Encontramos una escritura de propiedad en sus archivos. Una cabaña remota en Montana comprada el mes pasado, muy aislada. La implicación era clara, habían estado planeando mudarme a un lugar aún más aislado donde nadie oiría mis gritos de ayuda. Hay una cosa más, agregó. Hemos estado en contacto con las autoridades de Ohio, donde vivía su familia antes de mudarse aquí. Hubo 2 investigaciones sobre sus padres hace 22 años, después de la muerte de su hermana. ¿Qué tipo de investigaciones? El jefe de bomberos tenía preguntas sobre el origen del incendio, y los servicios infantiles recibieron un informe anónimo sobre prácticas de crianza potencialmente restrictivas con usted cuando era una bebé. Ninguna investigación llevó a cargos, pero combinado con lo que ha sucedido ahora. No necesitó terminar. El patrón se había establecido décadas atrás. Mientras comenzaba a recuperarme físicamente, llegaron más visitas. Tessa vino con flores y disculpas feroces por no haber presionado más para verme. La señora Patterson trajo sopa casera y lágrimas de arrepentimiento por no haber actuado antes ante sus sospechas. Debería haber sabido que algo andaba mal, dijo, dándome palmaditas en la mano. La forma en que te mantenían aislada, esas barras en las ventanas. Simplemente nunca imaginé que pudiera ser tan malo. Lo más sorprendente fue el oficial Douglas, que pasó brevemente para disculparse. Hice suposiciones que no debería haber hecho, admitió. Cuando los padres parecen preocupados y creíbles, tendemos a creerles por encima de los jóvenes. Eso está mal, y lo siento. Las evaluaciones psicológicas de mis padres revelaron lo que ya sospechaba. Mamá tenía un TEP severo por la pérdida de Ashley, complicado por un trastorno de ansiedad no tratado. Papá había desarrollado un instinto de protección delirante, convencido de que las medidas extremas estaban justificadas para mantenerme a salvo. Su dolor y trauma nunca habían sido abordados adecuadamente, en cambio, se habían enconado durante décadas hasta transformar su instinto parental en algo monstruoso. A medida que el caso en su contra se construía, me encontré lidiando con emociones complejas, ira por mi encarcelamiento, miedo por lo que podría haber sucedido si el incendio no hubiera forzado la situación, pero también, inesperadamente, piedad. Eran personas rotas cuyas mentes habían torcido el amor en algo irreconocible. Cuando la detective Morgan me preguntó si testificaría en su contra, no dudé. Sí, dije con firmeza. No solo por mí, sino también por Ashley. Y para asegurarme de que reciban la ayuda que necesitan para que nunca puedan hacerle esto a nadie más. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. Los bancos de madera, gastados e incómodos. La detective Morgan se sentó a mi lado, ofreciéndome un apoyo silencioso mientras esperábamos que comenzara el proceso. Garrett ocupaba la fila detrás de nosotros, junto con Tessa y la señora Patterson. Mis padres fueron traídos con monos grises a juego, sus manos esposadas al frente.
Mamá parecía disminuida de alguna manera, su cabello normalmente perfecto colgaba lacio alrededor de su rostro hundido. Los hombros de papá estaban encorvados, su paso seguro reemplazado por pasos arrastrados. No parecían monstruos. Parecían lo que eran, personas rotas que habían causado un daño terrible. Los cargos fueron leídos en voz alta: privación ilegal de la libertad, agresión con una sustancia química, abuso de ancianos e intento de interferencia en la custodia. El fiscal había optado por no presentar cargos de intento de asesinato, reconociendo que su intención, aunque retorcida, no había sido dañarme, sino controlarme. Lo que siguió fue un desmantelamiento meticuloso de la fachada que mis padres habían mantenido durante décadas. Los registros financieros mostraron que me habían aislado sistemáticamente, cancelando mis tarjetas de crédito y mi plan de telefonía. Las correspondencias por correo electrónico revelaron a papá haciéndose pasar por mí para rechazar ofertas de trabajo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de su sistema doméstico, irónicamente instaladas para monitorearme, los mostraban agregando medicamentos a mi comida, instalando cerraduras y clavando ventanas. Lo más condenatorio fue la evidencia encontrada en su dormitorio: planes detallados para la propiedad de Montana, incluyendo planos para una habitación segura sin ventanas y múltiples cerraduras, junto con documentos médicos falsificados y papeles de tutela a medio completar. Mi testimonio duró casi 3 horas. Relaté cada detalle, desde los comportamientos extraños iniciales hasta los últimos momentos aterradores durante el incendio. Durante todo el proceso, mis padres permanecieron inmóviles. Mamá ocasionalmente se secaba las lágrimas, papá miraba fijamente sus manos. Luego vino la revelación que incluso a mí me sorprendió. La detective Morgan presentó evidencia de un incidente previo del que nunca había sabido. Cuando solo tenía 2 años, poco después de la muerte de Ashley, mis padres habían sido investigados brevemente después de que una trabajadora de la guardería informara sobre hematomas preocupantes en mis brazos. El caso se había cerrado cuando mis padres proporcionaron una explicación plausible y nos mudaron rápidamente a otro estado. El patrón de control y aislamiento ha estado en curso durante toda la vida de la acusada, argumentó el fiscal. Lo que comenzó como sobreprotección después de una tragedia familiar evolucionó hacia un encarcelamiento sistemático y abuso psicológico. Cuando la defensa presentó su caso, su estrategia quedó clara. Mis padres no eran criminales, sino víctimas ellos mismos de un trauma no tratado, de un sistema de salud mental que les falló después de perder a su primera hija, de una paranoia que creció sin control durante décadas. El psiquiatra que los había evaluado testificó que ambos sufrían de condiciones psicológicas severas. Mamá tenía TEP complejo, agravado por un trastorno de ansiedad y pensamiento delirante. Papá había desarrollado un folia deux, adoptando y reforzando los delirios de mamá mientras añadía sus propias compulsiones de protección paranoica. En sus mentes, explicó el médico, creían genuinamente que estaban salvando a su hija de un peligro inminente. La tragedia de este caso es que 2 personas devastadas por la pérdida de un hijo se volvieron tan retorcidas por el duelo no procesado que casi destruyeron a su hija sobreviviente en nombre de protegerla. En el último día del juicio, a mis padres se les dio la oportunidad de hablar. Mamá fue primero, su voz tan baja que el juez le pidió 2 veces que hablara más alto. Perdí a una hija en un incendio, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Desde entonces, cada noche tengo la misma pesadilla, Ashley llamándome, pero no puedo alcanzarla. Cuando Laurel perdió su trabajo y volvió a casa, todo lo que pude pensar fue: tengo una segunda oportunidad. No dejaré que nada le pase. Me miró directamente por primera vez. Nunca quise hacerte daño. Simplemente no podía soportar la idea de perderte a ti también. Papá habló con más fuerza, pero su voz se quebró repetidamente. No hay excusa para lo que hicimos. Pensé que estaba siendo un buen padre, manteniendo a mi familia a salvo, pero en algún punto del camino, me convertí en el peligro. Hizo una pausa, pareciendo luchar con sus siguientes palabras. Ashley murió porque no fuimos lo suficientemente cuidadosos. Al menos eso es lo que me he dicho a mí mismo todos estos años. Así que prometí que nada le pasaría a Laurel. Me obsesioné con el control porque no pude controlar lo que le pasó a Ashley. La jueza, una mujer de aspecto severo de unos 60 años, escuchó impasible durante todo el proceso. Cuando llegó el momento de la sentencia, juntó las manos sobre el estrado y se dirigió directamente a mis padres.
El tribunal reconoce el profundo trauma que experimentaron con la pérdida de su primera hija. Sin embargo, esa tragedia no justifica el encarcelamiento sistemático y el abuso de su hija sobreviviente. Hay una vasta diferencia entre protección y encarcelamiento, entre cuidado y control. Cruzaron esa línea no una, sino repetidamente y con una gravedad creciente. Los sentenció a cada uno a 5 años de prisión con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Después de 3 años, serían elegibles para ser transferidos a un centro psiquiátrico seguro para completar sus sentencias. Tras su liberación, permanecerían bajo supervisión durante 5 años adicionales, sin contacto conmigo a menos que yo lo solicitara explícitamente. Mientras se los llevaban, mamá se volvió una última vez. Lo siento, Laurel, dijo, con la voz quebrada. ¿Te quiero? ¿Le creí? Esa fue la pregunta que me persiguió en las semanas siguientes. ¿Creía que me amaba? Y si era así, ¿qué decía eso sobre el amor? El final del juicio trajo nuevos desafíos. La casa familiar sufrió graves daños por el incendio, y en cualquier caso, nunca podría volver a vivir allí. Mi crédito había sido destruido por meses de facturas impagadas. El impulso de mi carrera había desaparecido hacía mucho tiempo. Esencialmente, estaba empezando desde cero a los 27 años. Pero no estaba sola. Garrett me ofreció su habitación de invitados mientras me recuperaba. La señora Patterson insistió en cocinar para mí una vez a la semana para poner algo de carne en esos huesos. Tessa me conectó con una oportunidad de trabajo en el departamento de marketing de su empresa. Están buscando a alguien con exactamente tu experiencia, dijo, enviándome la oferta. Y el jefe me debe un favor. Lo más importante es que encontré a una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Louise me ayudó a entender que el comportamiento de mis padres no era mi culpa, que su versión distorsionada del amor no definía lo que el amor debería ser, y que podía romper el ciclo de trauma que había consumido a nuestra familia durante generaciones. Tus padres perdieron a una hija por el fuego, dijo durante una sesión. Luego perdieron a otra por el miedo. La pregunta ahora es, ¿te perderás a ti misma por la ira o te encontrarás a través de la sanación? No era una pregunta fácil de responder. Algunos días, la furia me consumía por lo que habían hecho, por los años de vida normal que me habían robado, por lo cerca que estuve de ser encarcelada para siempre. Otros días, solo sentía tristeza por 2 personas tan rotas por el dolor que se habían convertido en monstruos. La decisión más difícil llegó 6 meses después del juicio, cuando la doctora Louise me preguntó si quería participar en terapia familiar con mis padres. Habían estado respondiendo bien al tratamiento en la unidad psiquiátrica de la prisión y habían solicitado la oportunidad de disculparse adecuadamente. No les debes esto, enfatizó la doctora Louise. Es completamente tu elección. Tu sanación no depende de perdonarlos. Me tomé 2 semanas para decidir, discutiéndolo sin cesar con Garrett, quien tenía sus propios sentimientos complicados sobre nuestros padres. Sigo pensando en lo que podría haber pasado si te hubiera escuchado antes, dijo una noche mientras estábamos sentados en el balcón de su apartamento. Si tan solo hubiera tomado en serio tus preocupaciones en lugar de creerles a ellos. No puedes culparte, dije, repitiendo lo que la doctora Louise a menudo me decía. Eran increíblemente convincentes. Engañaron a todos, vecinos, policía, médicos. No a la señora Patterson. Ella sabía que algo andaba mal. Ella tuvo la ventaja de presenciar su comportamiento a lo largo del tiempo, e incluso ella no entendió completamente lo que estaba sucediendo hasta que fue casi demasiado tarde. Garrett suspiró, mirando el atardecer. ¿Vas a verlos? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que necesito hacerlo. No por ellos, sino por mí. Necesito mirarlos a los ojos como una persona libre que toma su propia decisión. Necesito que vean que sobreviví. No por su protección, sino a pesar de ella. Una vez tomada la decisión, sentí que se me quitaba un peso de encima. Pasara lo que pasara en esa reunión, sería en mis términos. Por una vez, yo tendría el poder. La investigación sobre el pasado de mis padres continuó descubriendo patrones preocupantes. La detective Morgan me mantenía al tanto de sus hallazgos. Cada revelación me ayudaba a comprender la profundidad de la disfunción de la que había escapado.
Encontramos registros de otras 3 propiedades que compraron y vendieron rápidamente a lo largo de los años, me dijo durante una actualización. Cada vez, los vecinos informaron de medidas de seguridad inusuales y preocupaciones sobre tu bienestar. Cada vez, tus padres se mudaron antes de que cualquier investigación ganara fuerza. Hubo otras quejas como la de la trabajadora de la guardería. Un consejero de la escuela secundaria presentó un informe en tu penúltimo año, preocupado por el monitoreo restrictivo de tus padres sobre tus actividades. Un administrador de la universidad notó la inusual participación de tus padres en tus arreglos de vivienda. Ninguno llevó a investigaciones formales, pero al mirarlos en conjunto, pintan un cuadro claro. Uno que todos pasaron por alto hasta que fue casi demasiado tarde, terminé por ella. La pieza final del rompecabezas llegó en forma del certificado de defunción de Ashley y el informe de investigación del incendio, obtenidos de los registros de Ohio. El incendio que la mató había sido declarado accidental, iniciado por luces de Navidad defectuosas. Pero una nota en el informe del jefe de bomberos planteaba preguntas sobre por qué Ashley no había escapado. La puerta del dormitorio de la niña parece haber sido asegurada desde el exterior. Los padres afirmaron que esta era una práctica estándar para prevenir el sonambulismo. La historia casi se había repetido, conmigo en el papel de Ashley. La revelación me provocó escalofríos. Cuando llegó el día de mi reunión supervisada con mis padres, me encontré sorprendentemente tranquila. La doctora Louise me acompañó a la sala de consejería familiar de la prisión, un espacio austero con sillas incómodas y ventanas de observación. Mis padres entraron por separado, cada uno acompañado por su propio terapeuta. Ninguno estaba esposado, pero los oficiales de seguridad estaban justo fuera de la puerta. Los cambios en ellos eran sorprendentes. Mamá había ganado peso, su rostro más lleno y saludable de lo que la había visto en años. Papá había perdido peso. El volumen autoritario de su figura había disminuido. Ambos parecían de alguna manera más auténticos, como si las máscaras que habían usado durante décadas finalmente se hubieran caído. Laurel, susurró mamá, dando medio paso hacia adelante antes de detenerse. Gracias por venir. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar todavía. Papá se aclaró la garganta. Hemos estado en terapia intensiva, tanto individualmente como juntos. Estamos aprendiendo sobre lo que nos pasó después de que Ashley murió, y cómo. ¿Cómo te transferimos nuestro trauma a ti? Ni siquiera nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo. Después de Ashley, teníamos tanto miedo todo el tiempo, agregó mamá. Cada momento se sentía como estar al borde de un acantilado. Cuando llegaste tú, ese miedo se duplicó. Pensamos que controlar todo era la única manera de mantenerte a salvo. Pero nosotros éramos el peligro, dijo papá en voz baja. Nos convertimos en lo que más temíamos. Miré a estas 2 personas que me habían dado la vida y luego casi me la habían quitado. En sus ojos, vi un remordimiento genuino, pero también algo que no había esperado, claridad. Por quizás primera vez en décadas, me estaban viendo, realmente viéndome, como una persona separada con su propio derecho a la libertad y la seguridad. Tengo preguntas, dije finalmente. Cosas que necesito entender antes de poder decidir si hay algún camino a seguir desde aquí. Ambos asintieron con entusiasmo, y durante la siguiente hora pregunté todo lo que me había preguntado durante los últimos meses. ¿Por qué nunca me hablaron de Ashley? Cuando su protección se convirtió por primera vez en control. Si alguna vez reconocieron que lo que estaban haciendo estaba mal. Sus respuestas fueron a veces dolorosas, a veces iluminadoras, pero siempre honestas. La terapia estaba funcionando, no curándolos, sino ayudándolos a comprender el daño que habían causado. A medida que nuestro tiempo llegaba a su fin, dejé clara mi posición. No estoy lista para perdonarlos todavía. No sé si alguna vez lo estaré por completo. Pero estoy dispuesta a continuar con estas reuniones para tratar de entender y quizás algún día, construir algo nuevo. No lo que teníamos antes, eso nunca puede volver, sino algo más saludable, con límites adecuados. La esperanza que parpadeó en sus rostros se vio atenuada por la aceptación. Entendieron que esto era más de lo que merecían, más de lo que tenían derecho a esperar. Al salir de la prisión ese día, caminando bajo el brillante sol de otoño como una mujer libre tomando sus propias decisiones, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No perdón, todavía no, pero quizás el comienzo de algo igualmente poderoso.
La recuperación de mi propia historia. Un año después del incendio, me encontraba en el centro de mi nuevo apartamento, con la luz del sol entrando a raudales por amplias ventanas sin cerrojos. El espacio era modesto, pero enteramente mío, desde la pared de acento turquesa que había pintado yo misma hasta el sofá de gran tamaño donde Tessa y yo pasábamos las noches de cine. Lo más importante, tenía 6 formas diferentes de salir si era necesario: puerta principal, puerta trasera, escalera de incendios y 3 grandes ventanas sin cerraduras, barras ni clavos. Mi recuperación no había sido ni rápida ni lineal. Las pesadillas me atormentaron durante meses. Sueños de humo llenando mis pulmones, de ventanas que no se abrían, de paredes que se cerraban. Mi terapeuta lo llamó TEP, un eco irónico de la condición de mi madre. Pero a diferencia de ella, yo estaba recibiendo el tratamiento adecuado, enfrentando el trauma en lugar de dejar que me deformara. El trabajo de marketing con el que Tessa me había conectado se había convertido en una carrera prometedora. Mi jefa valoraba mi creatividad y resiliencia, cualidades que habían sido sofocadas en la casa de mis padres pero que ahora florecían en libertad. Tienes una perspectiva única, me dijo durante mi evaluación de 6 meses. Ves posibilidades y rutas de escape que otros no ven. Garrett y yo nos habíamos acercado a través de la sanación compartida. Se unió a mí en terapia, trabajando en su propia culpa y en su complicada relación con nuestros padres. Juntos, visitamos la tumba de Ashley por primera vez, colocando flores para la hermana que nunca conocimos, pero cuya muerte había moldeado nuestras vidas de manera tan profunda. ¿Crees que las cosas habrían sido diferentes si ella hubiera vivido?, preguntó Garrett mientras estábamos de pie ante la pequeña lápida. No lo sé, respondí honestamente. Quizás habrían distribuido su miedo de manera más equitativa entre nosotros. Quizás tener 2 hijos los habría obligado a ser menos controladores. O quizás nada habría cambiado, excepto tener una persona más atrapada en su red. Nunca lo sabríamos. Todo lo que podíamos hacer era reconocer la tragedia y comprometernos a romper su dominio sobre nuestro futuro. Mis visitas supervisadas con mis padres continuaron mensualmente. Cada sesión revelaba nuevas capas de su pensamiento retorcido y un lento progreso hacia la salud. Su psiquiatra explicó que su recuperación sería de por vida. Los patrones profundamente arraigados de control y miedo no desaparecerían por completo, pero podrían manejarse con tratamiento continuo. 6 meses después de su sentencia, fueron transferidos a un centro psiquiátrico con un programa especializado en trauma familiar. El ambiente era menos carcelario, más centrado en la rehabilitación que en el castigo. Me sentí aliviada por este desarrollo, no por perdón, sino por el reconocimiento de que necesitaban ayuda más de lo que necesitaban castigo. Durante una sesión particularmente significativa, papá compartió una revelación de su terapia. El incendio que mató a Ashley, dijo, con la voz temblorosa. Siempre me he culpado a mí mismo. Fui yo quien instaló esas luces de Navidad. Durante años, me dije a mí mismo que si hubiera sido más cuidadoso, más vigilante, ella habría vivido. Así que te volviste hipervigilante conmigo, dije, la comprensión amaneciendo. Él asintió. Cada peligro potencial se magnificaba. Cada riesgo normal parecía catastrófico. Cuando volviste a casa, todos esos miedos explotaron. No pude salvar a Ashley, así que me obsesioné con salvarte a ti. Incluso de amenazas imaginarias, incluso de ti misma. Y las cerraduras en el exterior de las puertas, las ventanas clavadas. Mamá respondió esta vez, su voz pequeña pero firme. Después de que Ashley murió, tuve pesadillas terribles sobre ella tratando de escapar del fuego. En algunas de ellas, corría por la casa desorientada por el humo, empeorando el peligro. Cuando llegaste tú, esos miedos se transfirieron a ti. Me convencí de que, en una emergencia, tomarías las decisiones equivocadas, te pondrías en más peligro. Pensé que si podíamos controlar tu movimiento, podríamos mantenerte a salvo. En cambio, casi me matas, dije sin rodeos. Ambos se estremecieron, pero no lo negaron. Sí, susurró mamá. Nuestro miedo se convirtió en el mismo peligro que intentábamos prevenir. No era perdón, pero era comprensión. Una pieza del rompecabezas que me ayudó a dar sentido a lo insensato. Fuera de la terapia, la vida continuó avanzando. La señora Patterson se había convertido en una especie de abuela sustituta,
invitándome a cenas semanales y compartiendo la sabiduría de sus 82 años de vida. Mi Harold también era controlador, ¿sabes?, me dijo una noche mientras estábamos sentados en el columpio de su porche. No como tus padres, nada tan extremo. Pero él tomaba todas las decisiones, controlaba todo el dinero. Cuando murió, no tenía ni idea de cómo escribir un cheque. ¿Qué hiciste?, pregunté, curiosa por este vistazo a su pasado. Aprendí. Cada día, aprendía una cosa nueva que podía hacer por mí misma. Al final de ese primer año, había remodelado esta cocina, abierto mi propia cuenta bancaria y hecho mi primer viaje sola al Gran Cañón. Me dio una palmadita en la mano. La libertad es un músculo, querida. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Tomé sus palabras en serio, tomando decisiones a propósito, grandes y pequeñas. Algunos días era tan simple como elegir qué ruta tomar para ir al trabajo. Otros días, significaba decisiones más grandes como solicitar un ascenso o comenzar una cuenta de ahorros para mi propia casa algún día. El caso criminal contra mis padres había abierto puertas para un trabajo de defensa que nunca había anticipado. La detective Morgan me invitó a hablar en una sesión de capacitación para oficiales de policía sobre el reconocimiento del abuso y el encarcelamiento familiar. Tu historia les ayuda a entender que no todo el peligro proviene de extraños, explicó. A veces, la amenaza se esconde detrás de rostros de padres preocupados y hogares bien mantenidos. De pie ante una sala de oficiales, compartiendo las sutiles señales de advertencia a las que deberían estar atentos, encontré un propósito inesperado en mi dolor. Mi experiencia, por terrible que fuera, podría ayudar a otros a evitar destinos similares. Esto llevó a un trabajo voluntario con un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso familiar. Muchos tenían historias diferentes a la mía en detalle, pero similares en esencia: amor torcido en control, protección deformada en encarcelamiento, lazos familiares usados como cadenas en lugar de conexiones. ¿Cómo encontraste el valor para reconstruir?, me preguntó una joven llamada Amber después de una sesión. Había escapado recientemente de la casa de su abuelo controlador y luchaba por establecer su independencia. Un día a la vez, le dije honestamente, y rodeándome de personas que respetan mis límites en lugar de cruzarlos. Personas que ven la libertad como necesaria para el amor, no como una amenaza para él. A medida que se acercaba el aniversario del incendio, decidí dar un paso significativo en mi viaje de sanación. Con el apoyo de la doctora Louise, organicé una visita a la casa quemada antes de su demolición programada. La compañía de seguros la había declarado pérdida total, y un desarrollador había comprado la propiedad para construir nuevas casas. Garrett me acompañó en una fría mañana de otoño, sosteniendo mi mano mientras estábamos en la acera, contemplando los restos carbonizados. Una cinta amarilla de precaución rodeaba la propiedad, las ventanas ennegrecidas como ojos huecos que nos devolvían la mirada. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó suavemente. Asentí. Necesito verlo una última vez, en mis términos. Para saber que ya no puede retenerme. El encargado de la obra, informado de nuestra situación, nos permitió una breve visita, advirtiéndonos que no entráramos en la estructura inestable. Caminamos lentamente por el perímetro, deteniéndonos en el lado de la casa donde había estado la ventana de mi dormitorio. El vidrio había desaparecido, el marco estaba parcialmente colapsado, pero todavía podía ver los clavos sobresaliendo de la madera carbonizada. Parecen tan pequeños, comenté, sorprendida de lo diminutos que parecían estos instrumentos de mi encarcelamiento a la luz del día. Difícil de creer que algo tan pequeño pudiera causar tanto daño. No fueron los clavos, dijo Garrett en voz baja. Fueron las intenciones detrás de ellos. Tenía razón. Los clavos, las cerraduras, las barras, eran solo manifestaciones físicas de un problema mucho más profundo. Amor sin respeto, protección sin libertad, cuidado sin consentimiento. Mientras completábamos nuestro recorrido por la casa, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Este lugar, una vez mi prisión, pronto desaparecería. Se levantarían nuevas casas, quizás llenas de familias que entendieran que el verdadero amor requiere tanto protección como libertad. De vuelta en mi apartamento, abrí cada ventana de par en par, dejando que la fresca brisa de otoño fluyera libremente. Me quedé de pie, respirando profundamente, apreciando la simple capacidad de elegir si una ventana estaba abierta o cerrada.
La visita mensual supervisada con mis padres cayó en el aniversario exacto del incendio. Debatí cancelarla, insegura de si podría enfrentarlos en un día tan cargado, pero después de mucha reflexión, decidí mantener la cita, reconociéndola como una oportunidad para un cierre poderoso. Ellos sintieron la importancia de la fecha de inmediato. Sus saludos habituales fueron reemplazados por un reconocimiento solemne. «Un año», dijo papá suavemente. «No hemos pensado en otra cosa en toda la semana». Mamá parecía más emocionada de lo que la había visto en meses. Visitamos la tumba de Ashley ayer, a través de un programa supervisado de aquí. Fue la primera vez que íbamos desde antes de que todo sucediera contigo. No había esperado esta conexión entre sus dos hijas. Ambas casi perdidas por el fuego. Ambas víctimas del amor dañado de sus padres. «Quiero que sepan algo», dije, mi voz más firme de lo que había anticipado. «Estoy bien. Tengo mi propio lugar con ventanas que se abren. Tengo amigos que respetan mis límites. Tengo un trabajo que me satisface. Estoy construyendo una vida definida por la libertad, no por el miedo». Las lágrimas corrían por el rostro de mamá. Papá luchaba visiblemente por mantener la compostura. «Eso es todo lo que siempre quisimos», dijo finalmente. «Que estuvieras segura y bien. Simplemente perdimos de vista lo que eso significaba en realidad». «La seguridad sin libertad no es seguridad», respondí. «Es solo otro tipo de peligro». Asintieron, comprendiendo de una manera que nunca podrían haberlo hecho antes del tratamiento. «Tenemos algo para ti», dijo mamá, mirando a su terapeuta, quien asintió con permiso. Deslizó un sobre la mesa. «No es mucho, pero es lo que podemos ofrecer ahora». Dentro había una carta escrita a mano, firmada por ambos, renunciando formalmente a cualquier derecho a tomar decisiones por mí. Habían trabajado con sus abogados para asegurarse de que, incluso después de su liberación, no tendrían ningún derecho legal a interferir en mi vida a menos que yo acogiera explícitamente su participación. «No podemos deshacer lo que hicimos», explicó papá. «Pero podemos asegurarnos de que nunca más tengas que temer que te controlemos». Fue quizás el acto más amoroso que habían realizado como padres, reconociendo mi derecho a la libertad de ellos. Al salir del centro ese día, la terapeuta que había estado trabajando con mis padres me acompañó a mi coche. «Querían que te dijera algo que no podían decir ellos mismos», dijo. «Entienden si nunca más quieres tener una relación con ellos. Están preparados para esa posibilidad y la aceptan como una consecuencia de sus acciones». Consideré esto mientras conducía a casa. ¿Quería una relación con ellos en el futuro? Honestamente, no lo sabía. Lo que sí sabía era que, por primera vez, la elección era enteramente mía, no dictada por la culpa, la obligación o el miedo. Esa noche, mis amigos se reunieron en mi apartamento para cenar. Tessa trajo vino. Garrett hizo su plato de pasta característico y la señora Patterson contribuyó con su famosa tarta de manzana. Mientras comíamos y reíamos juntos, miré a mi alrededor a estas personas que apoyaban sin asfixiar, que se preocupaban sin controlar. «Me gustaría hacer un brindis», dije, levantando mi copa. «Por la libertad. No solo la libertad física de ventanas abiertas y puertas sin cerrojo, sino la libertad más profunda de tomar decisiones, de asumir riesgos, de vivir auténticamente sin miedo». «Por la libertad», repitieron, chocando las copas. Más tarde, después de que todos se habían ido, me paré de nuevo en mi ventana bien abierta, contemplando el cielo estrellado. La fresca brisa nocturna me rozó la cara, un suave recordatorio de la simple libertad de sentir el aire contra mi piel. Pensé en Ashley, que nunca tuvo la oportunidad de crecer y reclamar su libertad. En mis padres, cuyo dolor no procesado los había encarcelado tan seguramente como ellos me habían encarcelado a mí. En todas las cadenas invisibles que la gente forja en nombre del amor, la protección o la seguridad. La lección más profunda de mi viaje no fue sobre el peligro de las ventanas clavadas o las puertas cerradas. Fue sobre reconocer que el verdadero amor, por uno mismo y por los demás, requiere espacio para respirar, lugar para crecer y el coraje de dejar ir. La seguridad no proviene de muros y cerraduras, sino de conocer tu propia fuerza. De construir conexiones que elevan en lugar de confinar. Cerré los ojos, sintiendo el aire nocturno llenar mis pulmones. Luego, en un simple acto que habría sido imposible hace un año, extendí la mano y cerré la ventana,
no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo. En esa pequeña decisión yacía la esencia de todo por lo que había luchado, la libertad de elegir, incluso en los asuntos más pequeños de mi vida. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas elecciones, nuevas oportunidades para ejercitar los músculos de la libertad. Pero esta noche, en la tranquilidad de mi propio espacio, rodeada de paredes que había elegido y puertas que podía abrir a voluntad, estaba exactamente donde necesitaba estar, en casa, en el sentido más verdadero de la palabra. La vida no se trata de evitar todos los peligros, eso es imposible y solo conduce a un daño mayor. Se trata de enfrentar la realidad con los ojos abiertos, tomar decisiones informadas y construir la fuerza interior para resistir cualquier tormenta que pueda venir. Mis padres nunca entendieron que la verdadera seguridad no proviene de controlar las circunstancias, sino de desarrollar la resiliencia. Esa resiliencia es lo que llevo adelante ahora, mi posesión más valiosa. No puede ser encerrada, clavada o arrebatada. Es el fuego que casi me destruyó, transformado en una luz que me guía hacia adelante. ¿Alguna vez has experimentado a alguien tratando de controlarte bajo el pretexto de protección? ¿Qué límites estableciste para reclamar tu libertad? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para más contenido, y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza y sanación. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, el verdadero amor siempre hace espacio para la libertad.